3, 2, 1, 0. Action! Ignition sequence start. Wanna Geeks. El fenómeno de Twitter es por una parte positivo. Hay quien llega a sostener que Auschwitz no habría sido posible con Internet, porque la noticia se habría difundido viralmente. Pero por otra parte, da derecho de palabra a legiones de imbéciles. Esto es una frase de Humberto Eco a propósito de las redes sociales y muy en específico estamos hablando de esto por un suceso llamado el reto Clonazepam, ¿no? Y para ello tenemos a Joaquín, como siempre. Hola, ¿qué tal? En el estudio, nuestro analista estrella. Y también está en el estudio Gustavo Balanzá. ¿Cómo estás, Gustavo? Es economista por parte de la IPN, idealista de Latinoamérica y actualmente desarrolla como líder de proyectos bancarios y tecnológicos. Hola, ¿qué tal? Es un gusto enorme poder compartir mesa con todos ustedes. No, nos haces un honor viniendo. También tenemos a la distancia, nos regaló un par de respuestas Luis Ángel Hurtado. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente se desempeña como CEO de Consultoría en Comunicación Política Aplicada y como director del Laboratorio de Tecnopolítica. Y bueno, él va a estar más adelante, lo vamos a poder escuchar. Antes de pasar directamente al tema, quiero hablar un poquito del contexto, ¿no? de las redes sociales. Es una estructura social compuesta por un conjunto de actores y uno o más lazos o relaciones definidos entre ellos. Su estudio se remonta en los años de 1930 con la creación de los sociogramas por parte de Jacob Levi Moreno, Helen Hall Jennings, que dieron origen a la sociometría, precursora del análisis de redes sociales y buena parte de la psicología social. Desde finales de los años de 1940 se han estudiado además en profundidad mediante la teoría de grafos. El análisis de redes sociales es un estudio interdisciplinario en el que confluyen las ciencias sociales y del comportamiento, así como matemáticas y estadísticas. Muchos años después llega la red social conocida como TikTok, ¿no? Pero en China es Douyin. Esta red social se lanzó originalmente en el 2016 en China con el nombre que ya dije y luego en 2017 sale hacia el mundo, ¿no? Y hoy podemos decir que es una de las redes sociales más exitosas de todos los tiempos. Y dicho esto, quiero preguntar ¿qué opinan sobre el reto Clonazepam o qué es esto? Que es, bueno, básicamente se lo resumo antes de que darle la palabra a Gustavo. A ver, es un reto que ha surgido a través de TikTok con jóvenes de alrededor, como entre secundaria y preparatoria, y ya ha tenido varios incidentes alrededor del país en el que se toman este medicamento y gana el que se duerme al final, ¿no? O sea, el que soporta despierto. ¿Qué opinas de esto, Gustavo? Creo que aquí podemos ver un peso específico que puede llegar a tener esta red social, TikTok, ¿no? Como parte yo de los creadores de contenido que puede haber dentro de la plataforma. ¿Cómo se puede viralizar de buena o de un impacto tan negativo situaciones como esta? Como reto que puede poner totalmente en riesgo la salud, en este caso de jóvenes, porque TikTok al final del día, el foco principal que tienen pues son jóvenes de entre 12 a los 18 años. Es una red social, digamos, que la usan muy jóvenes o jóvenes de realmente jóvenes que ni siquiera pueden tener conciencia alguna, o sí la tienen, pero la pasan por encima, ¿no? Creo que el reto nos habla acerca de qué es lo que significa para quien puede difundir un reto de estos, a dónde inicia, quién lo difunde, pero qué clase de responsabilidad social en verdad puede llegar a tener con quienes los escuchan, con quienes los ven, y estos jóvenes al final del día que son materia para poder ser usada para ese tipo de cuestiones, ¿no? En principio comentaría esta parte que es preocupante, cómo pueden usarse las plataformas, las redes sociales hacia los jóvenes y qué impacto, ¿no? En este caso negativo. Ok, vamos a dejar
para más adelante esa conversación. Quisiera comenzar con una pregunta. ¿Cuándo y para qué aparecen las redes sociales como las conocemos? ¿Y cuándo surge TikTok? Vamos a comenzar, si les parece, con Luis Ángel Hurtado. Lo escuchamos y ahorita nos dices qué opinas, Joaco. Ok. ¿Cuándo y para qué aparecen las redes sociales como las conocemos? Bueno, las redes sociales como actualmente las conocemos realmente aparecen con la revolución que realiza Facebook. Estoy hablando aproximadamente del año 2004, para ser preciso el 4 de febrero del 2004. Esta revolución implicó en una red social que fuera bidireccional. ¿Qué quiere decir esto? Que ya tenía todas las características de la web 2.0, en la cual tú podías publicar algo, pero no solamente eras un emisor, sino que también eras un posible receptor. Y el receptor en el sentido de que aquel que recibía el mensaje podía interactuar con podía comentarlo, podía hacer sugerencias e inclusive modificarlo. Y con ello pues podemos partir de la idea de que justamente las redes sociales como actualmente las conocemos, pues el origen es justamente Facebook. A este desarrollo, bueno, se le suma el caso de Twitter y por supuesto YouTube, siendo YouTube la segunda red fundada después de Facebook en el 14 de febrero justamente del 2005 y luego Twitter en el 21 de marzo del 2006. Estas dos redes sociales junto con Facebook pues van a marcar pues una tendencia a todo lo que conocemos como la revolución de la era de las plataformas digitales o redes sociales, porque ya no era solamente consumir información, sino era una cuestión de consumir pero también generar comunicación. Y bueno, van a pasar otros años para que surjan unas nuevas redes sociales como las que actualmente conocemos. El caso justamente de WhatsApp, el 22 de enero del 2009, va a ser una revolución en materia de mensajería, sobre todo en las telecomunicaciones. Y posteriormente vamos a tener el caso de Instagram, que va a aparecer el 6 de octubre del 2010 y va a generar toda una revolución en materia de la imagen pública de las personas. Hasta ahí, pues básicamente tenemos, digamos, este ecosistema de las redes sociales y todas ellas responden o surgen por dos cosas. Una, saber más allá de los medios de comunicación, saber qué hacen las personas que son parte de nuestros círculos cercanos y sobre todo permitir al usuario no solamente ser emisor, sino también receptor. Ahora, en el tenor que acabamos de comentar, pues va a haber una revolución muy fuerte ya, pero más cercano, digamos, a nuestras actuales fechas. Estoy hablando justamente del caso de TikTok. En septiembre del 2016, esta red social va a ser la primera red social que revoluciona, digamos, el ecosistema digital, porque va a ser una red social completamente construida fuera de los Estados Unidos. Todas las anteriores que mencioné son construidas en Estados Unidos y esta va a ser la primera de origen no estadounidense. Va a ser más bien de origen asiático, para ser preciso, de China. ¿Y en qué consiste precisamente su evolución? Consiste en hacer que los usuarios no solamente se suban a las tendencias, generen contenidos, sino que hoy en día los fenómenos viralizantes que se están dando en el ambiente digital, muchos de ellos son provocados no solamente por comentarios publicados de forma textual, sino que hoy en día también son provocados por comentarios y dichos difundidos de manera audiovisual en esta red social. A ver, Joaco, retomando de ahí, ¿crees que las redes sociales siguen existiendo para lo mismo que se concibieron? ¿O qué perspectiva tienes ahora en el para qué, ¿no? O sea, creo que es dependiendo desde qué punto de vista lo veamos, pero a ver. Me parece que, retomando un poco la entrevista, las redes sociales no nacen exactamente con Facebook. Justo antes hubo todo un caldo de cultivo en donde varios experimentos, sobre todo del tipo chat,
aparecieron. Famosamente hay uno llamado Classmates que trataba sobre compañeros de clase para que estuvieran conectados después de su graduación. Luego surgió otra cosa llamada 6 Degrees y así podemos hablar de varios de estos intentos, digamos, proto redes sociales. Es difícil ubicar una de estas como el inicio de las redes sociales. Más bien, como ya dije, era un ambiente en donde surgían varios experimentos y donde finalmente sale MySpace. Claro. Creo que sería el más importante a mencionar. Metroflog, que no se nos Hi-Fi olvide. también. Hi-Fi. Muy bien, high five, muy bien. Y Facebook solamente retoma estos experimentos Claro. y lo consolida en una cosa como que lo que conocemos ahorita. Ujú. Me parece que sus primeros intentos, no el de Facebook, el de todo lo anterior, era nada más conectar a la gente. Si Claro. que pudieran compartir opiniones sobre la misma cosa. Había mucho bullying, había mucha toxicidad, hay que ser sinceros, pero en realidad era nada más eso, conectarse los unos con los Claro. otros. Es cuando aparece el perfil que ya empieza a tomar más imagen y sobre todo un rollo como de identidad. Un rollo también de apariencias, en el sentido en donde decía, voy a citar mucho a Guy Debord en su libro La sociedad del espectáculo, en este sentido. Él hablaba de que todos nos estamos convirtiendo en consumidores pasivos que simplemente vemos imágenes y que todo está dirigido hacia las apariencias. Y parecería que eso es cierto, parecería. Sobre todo cuando mencionan Instagram, etcétera, ¿no? El crear una imagen no necesariamente real y proyectar una identidad que es pues puritita apariencia. Pero no es cierto. La verdad es que no es cierto. Las redes sociales estiman muchísimo la autenticidad. Y mientras más compartas de tu vida, y me refiero a tus defectos, a tus complejos, a tus debilidades, mientras más humano resultes, Nadie en va a realidad decir eres que más yo no me la atractivo. paso en París, Juaco. Muy bien. Perdón, muy bien, sigue, dale. Y que todas tus comidas son deliciosas. Sí. Todos tus amigos Sí, claro. son perfectos, pero la verdad es que no. Y si tú has estado en redes sociales, bueno, pues lo sabes. Sabes que compartir autenticidad en realidad jala muchísimo. No quieren ver una imagen, quieren ver una persona. También Guy Debord dice que nos íbamos a convertir en espectadores y no en las redes sociales en incursión en la era del prosumidor. Una persona que es tanto productor como consumidor de contenido. TikTok me parece que es un perfecto ejemplo de esto. Ajá. No nada más estás consumiendo y sí puedes pasar horas ahí, te hace perder una cantidad de tiempo. Y eso que los videos son cortitos, Claro. pero la propia plataforma te alienta y incluso te enseña a ser un productor de tu propio contenido, Claro, a editar, a grabarte, Dice, iluminarte. todo es muy fácil, ¿no? Échale así. Y te proporciona todas las herramientas, te bajas los filtros, etcétera, etcétera. Entonces estamos en una era en donde sociales viven de que tú estés ahí todo el tiempo produciendo el mismo contenido que entre ellas se consume. Eso es completamente diferente. Y hay una onda pues de psicología social en donde tener cierta reputación es importante. Es importante en términos evolutivos. Tú quieres tener un buen lugar dentro del grupo y ahora el grupo pues es mundial. Todo lo que dices, todos los mensajes que emites van creándole a las personas una idea de ti y tú quieres conservar esa idea y que no sea, pues digamos, terrible. Pero por supuesto también existe la forma de llamar la atención haciendo algo terrible. Claro. Y todos estos retos, que por cierto el clonazepam no es para nada el primero, y dentro de los tóxicos, pues ahí se va, hay otros muchos. Algunos parecen inofensivos y terminan siendo muy peligrosos. El planking es un buen ejemplo de eso. Y es nada más esto, es una dinámica social de atrevimiento para lograr cierta reputación dentro de cierto grupo. Y claro, este grupo es pues de gente joven. Los consumidores de TikTok, y vamos a ver las estadísticas, son normalmente de 20 y tantos años, serían los más grandes. Ese es el público más grande. También me impresionó dentro de la demografía que la gente del sur de México usa más TikTok que la del norte. No me lo esperaba para nada. Pero vamos a hablar de otras dinámicas que no tienen que ver con la psicología, sino con geopolítica y hacia dónde va esto de la comunicación en redes sociales.
Claro, a ver, Gustavo, te veía sentir mientras hablaba Joaco. Yo coincido también con lo que dice Joaco y a ver, esta pregunta que te voy a hacer es un poco complicada por lo basta, pero ¿qué repercusiones crees que ha tenido las redes sociales como las conocemos ahorita, ¿no? Y justo creo que ahorita la preponderante o la más es TikTok o de la que estamos. ¿Qué repercusiones crees? ¿Crees que han sido mayormente positivas, mayormente negativas, socialmente hablando, en la vida política, también hasta en el consumo? Es que lo podemos ver desde distintos puntos de vista, ¿no? A ver, políticamente hablando, creo que ayuda mucho tener redes sociales en general, en las cuales puedas contrastar distintos puntos de vista. Claro. Contra el oficialismo, contra los medios ya estructurados, ¿no? Es un arma muy poderosa la red social y lo hemos visto en distintos países, México, Egipto, Francia, etcétera. Hay distintos ejemplos en donde las organizaciones colectivas se dan a través de las redes sociales y es ahí ese frente que se puede generar de información, de organización, etcétera, y que para eso, digamos, punto positivo de redes sociales. Por otro lado, también podemos ver la pandemia funcionó también como medio de difusión distinto a los de nueva cuenta, medios tradicionales, oficialismos, etcétera, para poder encontrar distintas respuestas rápidas. Y aquí sí hago un paréntesis porque pueden ser positivas o negativas, pero de que encontrabas información, información. Sí, ¿no? sí. O sea, que sabías que algo estaba suscitándose y que debíamos cuidarnos, ¿no? Correcto. O sea, y que creo que muchos de la gente que generó y que genera hoy en día todavía contenido médico nació de TikTok y que a partir de ahí hay unos que perfectamente bien sustentados y hay otros que con el tiempo subimos que eran totalmente falsos, ¿no? Sus argumentos y que al final del día lo buscaban hacer por otras cuestiones. Claro. Y por otro lado también lo que mencionábamos, ¿no? En la intervención es qué tanto, ahora vamos a hablar desde la parte social, ¿no? La gente busca realmente un reconocimiento y formar una personalidad a través de las redes sociales. Es decir, yo tengo 6,000 seguidores en Instagram. ¿Tú cuántos tienes? No, 300. Vales menos. Claro. Oye, tú estás publicando semana a semana tus comidas, tus salidas. Intentas validarte como persona tal vez dentro de las redes sociales. Lo pongo como una pregunta, ¿no? Pero ¿qué tanta validación a tu día a día buscas en las redes sociales? Claro. Y que ahí, si no lo encuentras, entonces te afecta directamente a tu salud. Depresión, ansiedad, estrés, etcétera. Ahora, por el otro lado, yo como generador de contenido digo, en algún momento dado, los seguidores que me empezaron a llegar desde Instagram, Facebook, TikTok, etcétera, no los busqué, vamos a llamarlo así. No los busqué, fue orgánico el crecimiento que he tenido en las redes sociales. Sí, o sea, dabas tus opiniones respecto a Totalmente. las circunstancias, ¿no? O sea. Y que lo mencionaba, ¿no? Ajá, lo que decía Joaco, justo. Esta honestidad, vamos a llamarlo así, o esta transparencia de persona. Sí. Yo, mis opiniones son así, tal cual. Claro. Blanco, negro, gris. El color que yo encuentro, ¿no? La repercusión que puede llegar a tener de allá hacia acá es otra, ¿no? A la que uno como receptor tiene. Uno como receptor ves a los Instagram de las personas o los TikTok de las personas que bailan, que te venden marcas, que te venden productos, que te venden, etcétera. Y son perfectos, pues. Claro. El hombre es perfecto, la mujer es perfecta. Claro. Y esa es la imagen que se le va metiendo a los jóvenes de nueva cuenta. Claro. Y luego dices, oye, yo no soy así, ¿no? Claro. Debería de ser así. Claro, tú te ves al espejo y te levantas y dices, como que tengo aquí una lonja, uy, me salió este grano, no, se me está cayendo el cabello. Yo no estoy etcétera. en París, ¿no? Justamente. No estoy en París, etcétera. No estoy haciendo un reto viral en París, en la Torre Eiffel. No. Eso sí, pero eso dices, bueno, uno como consumidor consciente dices, bueno, contenido cualquiera que puede ¿no? Generar. Sí, exacto, como que dices, o a mí no me interesa, o lo haces a un lado. Totalmente. Pero el joven no. El joven de 15, 14 años que vive en un contexto social difícil, porque hoy en día es más fácil tener acceso al internet y a un dispositivo tecnológico que poder tener seguridad social, que pueda tener educación, que pueda tener vivienda. Eso es grave, eso es muy grave, ¿no? El que puedas tú levantar el celular y digas, perfecto, consumo, y me hago la idea mental de que la gente de TikTok, y esto lo digo con toda la conciencia, ¿no? La gente de TikTok es perfecta y el mensaje que envían es perfecto porque me he visto con marca, me he visto con esto, me he visto con lo otro. Uh-huh. Eso es lo ideal. Y de repente salen a la calle y tienen que caminar 3 kilómetros para poder alcanzar agua potable. No tienen educación para empezar, no tienen vivienda.
viven con el salario Claro. mínimo, etcétera. Es una realidad, pero ellos van viendo dentro de ese camino y no son los culpables al final del día. Es el mundo en el que se vive, ¿no? Pero y van ahí en su terrible realidad porque el mundo es injusto, tal cual. Claro. Es Sí, de yo no tengo nada de eso, ¿no? claro, claro. Y que en realidad a lo mejor ni siquiera es lo más importante, ¿no? A lo mejor Claro. tienes otras cosas que sí, o que incluso valen más, pero no es la que todo el mundo aplaude. Eso es. Ajá, eso Entonces es. creo que esos son los dos polos que no están diversos, pero que están mezclados dentro de estas redes sociales que hoy en día son tan marcadas, ¿no? Como TikTok, Instagram, ¿no? Es el foco hacia donde se quiere dirigir el mensaje. Y creo que ahí es donde estas personas que tienen la cantidad de seguidores que tienen, la responsabilidad que no tienen por hacerlo, ¿no? Hay muchos ejemplos y los he criticado a tantas personas así porque es qué mensaje le intentas dar a tu gente, a los que te escuchan, a los que te ven. Claro. Esa es la cuestión por la cual yo digo más responsabilidad acerca de lo que dices, de lo que haces, ¿no? Porque está Claro. padrísimo que te contraten para una campaña. No Claro. política, sino hablo de una campaña Sí, claro. de cualquier producto, de Un cualquier coche. bien, ¿no? Sí, ajá. Claro, pero está mal que en un momento dado tú no hables con la gente y digas, oigan, esto es falso, ¿eh? O sea, no te van a quitar el contrato porque digas, no es tu cabello por X marca, Claro. no es tu cara por el maquillaje que usas. Creo que si te muestras como eres, mujeres, hombres, pueden dar mayor valía a su contenido, más allá de que lo continúen replicando después, porque al final del día sí ganan su vida. Claro. Pero creo que es ahí la radical diferencia. Quién sí, quién no. Y a partir de ahí, contenido que es al menos un poco verídico o cercano a ser real. Fíjate, qué interesante lo que dices sobre la relación de los influencers con las marcas, porque fíjate, yo sigo a una conductora que yo admiro mucho, la verdad, por su forma de trabajo, o sea, genuinamente. Y de repente me empecé a dar cuenta de, o sea, todos los comerciales que ella llega a subir en sus redes sociales, yo me los chuto. Es más, hasta contento, ¿eh? Así, no sé, como que algo, es muy buena conductora, ¿no? Pero de repente empecé a ver, no manches, de los 10 comerciales a la semana, 8 son de compra medicinas. Y digo, híjole, no deberíamos de tomar medicinas así en general. O sea, es como muy extraño que esté alentando a comprar medicinas, ¿no? Y ahí es como que, o sea, me refiero a que no deberíamos de comprar medicinas porque no deberíamos de estar enfermos, pues, ¿no? Entonces, es como todo esta vorágine de cosas muy extrañas. Y con esto aquí planteado, quisiera pasar con Joaco. A ver, Gus nos hablaba como de las desventajas, de cómo vemos que no es nuestro mundo, de la utilización de los influencers, bueno, de la relación de influencers con marcas y de la persona de a pie. ¿Crees que además de un mundo perfecto, porque muchos caemos en esas dinámicas, ¿no? O sea, yo también ya digo, ay, no quiero subir que pues me fue mal, ¿no? O no quiero, ¿de qué otra manera crees que se puede usar esa herramienta de forma desfavorable, Joaco? O no precisamente desfavorable, ¿cómo seguimos repercutiendo en la sociedad con esto? Bueno, hay cosas no solo en TikTok, en muchas redes, pero en TikTok hablando de la medicina, luego hay mucha gente que da consejos médicos que no deberíamos seguir. No deberíamos seguir, dices. Exactamente. Y ya con 200,000 seguidores y tú... Sí, claro. Mira, y con una palomita, ¿no? Entonces dices, todo bien. Perdón, Sí, Joaco. sí. Y como vienen de todo el mundo, a veces se están tratando animales de una manera que no es exactamente adecuada. Puedes encontrar mucho contenido tóxico de ese tipo, idealización de vidas, de imagen, de etcétera. De repente consejos de ejercicio que te lastiman la espalda. Ese tipo de cosas, hay mucho instructivo, ¿no? Mucho tutorial. A veces eso es buenísimo, a veces es peligroso. ¿Y cómo distinguir eso? Pues no es tan simple. Recurrirías a internet de nuevo y quizá no te esté diciendo toda la verdad. Es lo que llaman de manera muy liberal un mercado de ideas. Claro. Y en el mercado de ideas supuestamente todos podemos decir lo que sea y la idea, no necesariamente la verdad, sino la idea más popular es la que va a prevalecer. Correcto. Pero ¿qué pasa eso? Ahí hay un caldo de cultivo para que una oportunidad, para que un montón de gente poderosa en realidad pueda poner el dedo sobre la balanza. ¿Cómo ganas en el mercado de las ideas?
pues es simplemente ser más notorio, hacer más ruido o de plano echarle tierra a la idea contraria o haciendo que simplemente no suene. Una forma muy positiva en la que las redes sociales funcionan, y Gus es un buen ejemplo de esto. Tiene una cuenta bastante exitosa, @soyGusGus, que les recomiendo seguir. Lo que pasa con su cuenta es que de repente nos dicen un bulo en redes sociales o en las noticias en la televisión, y Gus en pocos minutos ya tiene el desmentido, con todos los datos, porque tiene su background como economista. Te dice, esto no es cierto por esto y por esto, te pone una imagen de pantalla y con mucha vehemencia puede desmentir de inmediato lo que te dijeron en la televisión. Oye, un paréntesis, así que si esperan encontrar a Gus bailando en su Twitter, pues no es ahí. No es ahí. No es ese tipo de continúa, contenido. continúa. Y es que hay contenido para todo. Claro. Si bien TikTok nació precisamente como videos musicales para hacer lip sync y bailar, Claro. En realidad es muy diversa la fauna que vemos ahí. Y eso es importante, ¿no? Porque puede jugar mucho a tu favor, ¿no? Te puedes rodear justo de temas de interés, de si te gustan las finanzas, hay un montón de gente de finanzas, si te gusta el arte, hay un montón ahí, o sea, ¿no? No, y además nos da un montón de oportunidades para hacer cosas que cuando existían solo los medios electrónicos, pues no teníamos, desmentidos de inmediato de gente que sí sabe. No tienes que tragar la mentira. Ahí está la voz contraria que te lo dice. El problema es que si bien hay un montón de emisores que pueden decir cosas y contradecirse entre sí, y en el mercado de las ideas tienes todo el derecho de verlo, se vuelve más complicado, sí, apagar todas esas voces, pero lo que se ha optado es pues por crear consenso de opinión. Es decir, si no puedes manipular las voces, sí que puedes manipular la opinión pública. Uno de los peligros más grandes es la recopilación de datos. Efectivamente, eso existe, pero existe en todas las redes sociales. El problema con los Estados Unidos es que a partir del 2020 empezaron a sacar iniciativas para prohibir TikTok tal cual. En 2020 el Pentágono le ordenó a todos los generales que borraran la aplicación de sus teléfonos porque estaban recopilando datos. Pero Facebook recopila datos, Twitter recopila datos, y hemos visto el escándalo de Cambridge Analytica y otros cuantos respecto a la privacidad y los datos de las personas. Ahora, TikTok lo hace, pero como no lo están haciendo los estadounidenses, como es una empresa de China, ellos ven un peligro de seguridad nacional en esto. Claro. El problema no es que recopilen datos, es que no son ellos haciéndolo. Claro. Bueno, qué rudo suena. Pero son los hechos. Pero son es los el hechos, hecho. ¿no? Porque aparte, si me quieren robar datos, pues están abusando de mi libertad de expresión. Si me quiero robar y no me dejan, están abusando de mi libertad de expresión. Entonces, o sea, ¿qué está pasando ahí, no? Es como muy extraño. Continúa, Joaco, perdón. No, está bien, está muy bien la intervención. Entonces, ese es el problema y el mundo en el que estamos. Vamos a prohibir una red social no por asuntos de libertad de expresión, sino por asuntos de control geopolítico. Y claro, ¿qué tanto habrá en esos datos? ¿A dónde vas? Son tus intereses, son tus gustos, un poco tu perfil económico. En realidad se puede deducir varias cosas de estos metadatos. Entonces es información interna de los países que no quieren compartir entre ellos. ¿Es en realidad posible eliminar, poner candados al flujo de esta información en la era de Internet? Wow. ¿O en realidad estamos siendo un poco necios y paranoicos en este sentido? Wow. ¿Existe en realidad el desacoplamiento? ¿En realidad podemos separar la economía de China y de Estados Unidos en dos cosas distintivas? ¿O en realidad estamos tan fusionados que es absolutamente imposible? ¿Seguimos hablando bajo los mismos términos de la Guerra Fría de los 80s o ya el panorama es otro? Entonces, este es en realidad el escenario geopolítico en el que estamos ahorita, y TikTok se para justo en medio. Wow, ¿qué opinas de esta pregunta, Gus? Es buenísimo. A ver, hoy en día quien pueda explotar de mejor manera el tráfico de datos tiene a su alcance muchísimo poder. Mucho poder. Porque aquí en las redes sociales tú desde que das clic en aceptar y he leído y no has leído los términos y condiciones, ¿no? Naturalmente todos lo hemos hecho y no lo vamos a hacer, porque es normal. Nadie se va a aventar ese contrato, ¿no? Desde ahí tú le estás diciendo... Y se ha dicho, ¿no? Me espían, me escuchan. No, es tan fácil como el algoritmo es... Tú ya buscaste...
vamos a poner un ejemplo, ¿no? Anillos de compromiso. Automáticamente en todas las redes sociales se te empiezan a dar anuncios de anillos de compromiso, ¿no? Porque todas las redes sociales pertenecen a un grupo. Claro. Facebook, WhatsApp, Instagram, todos son un solo colectivo. Después tienes a los demás, que se formule el algoritmo de la misma manera. Tú lo que le des clic es lo que te van a dar para alimentarte. Es así de simple. Y esa información ya viene clasificada. Hombre, 39 años, porque aparte como tienes tu ubicación, saben en dónde social demográficamente ubicarte y de qué tipo de ingresos puedes llegar a tener. Esa es una estimación por la zona en la que vives. Esto no es nada nuevo. Así es como se hacen estudios económicos también, de esta manera. Lo que pasa es que lo usan en las redes sociales. Entonces ya pueden tener un catálogo. Imagínate qué tipo de catálogo tienen para ofertarte de todo. Claro. Absolutamente de todo. ¿Estás deprimido? No te preocupes. Aquí está el anuncio de un psicólogo. O ahí está la medicina que... Claramente. O hay otro tipo de métodos, ¿no? Porque crees en otras cosas porque ya has visto, ya la misma red social ya vio que crees en los horóscopos, ya vio que crees en esto, ya vio que crees en lo otro. Tienen todo ubicado. Es un catálogo impresionante. Hoy en día, en los mercados, al menos de privada, una empresa no puede ser exitosa si no tiene un ámbito de análisis de datos. Uh-huh. No pueden serlo. No, una empresa no puede llamarse exitosa si no lo tiene. Claro. Lo mismo pasa en cualquier ámbito normal. Claro. Entonces, donde pasa la información y quien la contenga y quien la controle, y no solamente que la tenga, que la sepa explotar, es quien va a tener una proyección hacia lo que deseen manejar a la población. Esto es fuerte, ¿no? Claro. Porque te van a manejar. Te van a ir metiendo inconscientemente los mensajes. Y que en algún momento dado lo puedes creer o no lo puedes creer. Esto en relación a qué tan consciente estás de lo que ves, de lo que piensas y de lo que hablas, de lo que haces. Sí, claro. Pero la red social sí va a influir. Y eso estoy totalmente de acuerdo con Juan. O sea, los datos hoy en día son valiosos. Quien lo tenga, lo tendrá. Entonces, y sobre lo que mencionabas de la relación de la Guerra Fría, evidentemente, claro, a ver, no evolucionaron. Claro. Vamos a llamarlo así. Hoy es Apple contra Google, hoy es TikTok contra las redes sociales americanas, ¿no? Tomaron otras formas, evidentemente, claro, y hay digitales, ¿no? Claro. La web, todo lo que se almacena, todo lo que das clic, etcétera, todo eso se convierte entonces en la mejor arma de pelea de los distintos frentes. China, Rusia, Arabia, el mundo árabe, todos son distintos y todos tienen una forma de pensar que al final del día la occidental es la que se queda tal vez atrás en el querer implantarla y no entender los distintos mundos, que es distinto. Lo que para nosotros es bueno moralmente, para ellos va a ser distinto. ¿Dónde vamos a identificar este tipo de tendencias? Son las redes sociales, porque ahí es donde la gente, como lo mencionabas en un inicio, ahí es donde tú vas a platicar. Claro. Hoy comí esto. Y automáticamente la red social ya lo identificó. Hoy estoy triste, hoy estoy feliz. Los viernes, sábados y domingos salgo a bailar. Ese tipo de tendencias, ¿no? Oye, hoy salió una marcha, hoy soy mujer y salió la marcha de las mujeres. Hoy soy hombre y estoy a favor de darle comentarios a comentarios misóginos, machistas, etcétera. Y eso es lo que te va arrojando. Entonces ya sabes qué tipo de sociedad tienes. Claro. Y quien tenga esa tipología de información, ese catálogo de personas, va a poder hacer lo que es. Oye, fíjate, ya ven que una de las grandes virtudes de Amazon es su algoritmo tan complejo y bien desarrollado, ¿no? Y ahorita ya es más popular, pero esta anécdota es bien interesante, ¿no? De que una amiga empezó a ver que le hacía recomendaciones inusuales, así como de pañales, biberón, y era así como de, pues, ¿por qué? Y se fue a revisar y estaba embarazada. O sea, Amazon supo antes. Y esto fue por sus gustos, porque cambiaron, porque empezó a comprar otras cosas. Dijo, esto es de señal de que ya está embarazada. Y fíjate, o sea, ella estaba como muy sacada de onda, como diciendo, güey, ¿con qué estamos interactuando, no? Porque al final, por ejemplo, Amazon también es una red social de mercado, ¿no? Claro. Y justo Twitter, TikTok funcionan de las mismas maneras. Y se venden información entre ellas. Sí, claro. Evidentemente. O sea, Estados Unidos está muy enojado con el mercado asiático, claro, pero no va a dejar de comprar las bases de datos de TikTok. Claro. Por favor, esto es negocio. O sea. Sí, o sea, es como ahí, se vuelve bien complejo. Quisiera, dicho todo esto, aglomerar una pregunta para Luis Ángel. A ver qué opinión le merece. A ver, ¿cuáles son las virtudes y peligros del consumo de estas redes? Algoritmos, manipulación y efectos en las nuevas generaciones que TikTok, Twitter, Facebook tienen, ¿no? Vamos con la respuesta. Bueno,
como todo, los excesos justamente tienen una repercusión en el estado anímico y físico de las personas. Ciertamente las redes sociales nos tienen muchos beneficios: interconectividad, mayor acceso a la información, por supuesto pluralidad en opiniones, por supuesto también acceso a información que está ocurriendo en otras latitudes, pero hay que decirlo así, también hay muchos elementos, vamos a decirlos o asociarlos a la negatividad. Entre ellos, pues, los excesos, principalmente de pasar tanto tiempo en las redes sociales. Uno de ellos es muy sencillo y lo he manifestado en diferentes espacios, que es justamente solamente informarse por ciertos canales informativos como redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter o el caso de TikTok. Esto hoy en día con los algoritmos. ¿Qué son los algoritmos? Es una fórmula matemática que tiene hoy Internet para que la información que tú consumes te llegue basada en tus preferencias, o sea, tus gustos. Si te gustan los gatitos, pues te van a aparecer publicaciones sobre gatitos. Si te gusta viajar constantemente, pues bueno, te van a aparecer publicaciones que tengan que ver con vuelos, con hoteles, con restaurantes, con lugares que puedes visitar. Bueno, entonces el algoritmo hoy en día está alimentado justamente de todo aquello que nos gusta. Entonces todo aquello que no nos gusta lo empieza a desechar. ¿Esto qué provoca? Pues provoca un fenómeno que se llama filtro burbuja, o mejor conocido como echo chambers, cámara de eco, que solamente vas a escuchar lo que a ti te gusta, desechando justamente todos aquellos elementos que son en desagrado o no estás de acuerdo con ellos. Y esto genera pues que solamente tengas un punto de vista de la realidad, lo cual genera pues estos escenarios que hoy en día estamos viviendo, como mayor polarización, mayor grado de desinformación o fake news o consumo de fake news, mayor situación de posverdad, de que tú creas que eso es la verdad y no es la verdad, pero tú, como vives en ese mundo digital o consumes nada más lo que está alrededor de ese mundo digital, crees que eso es verdad. Entonces, hoy en día, pues ese es uno de los mayores riesgos del exceso justamente del canal informativo de las redes sociodigitales. Otro muy claro es también la desalfabetización digital que tenemos, o más bien la alfabetización digital, para ser más preciso. Yo lo he manifestado en muchas ocasiones. Es necesario que la ciudadanía, sobre todo en México, aprenda a leer el lenguaje de los medios digitales. O sea, el mensaje que se construye y las herramientas que nos dota Internet hay que saberlas utilizar. Y si nosotros no sabemos emplearlas, pues corremos un gran riesgo en ofrecer datos personales donde no debemos darlos. Corremos un alto riesgo de compartir información que puede ser usada en nuestra contra. Podemos correr riesgo de compartir datos de terceras personas, sobre todo de niños. Corremos riesgo de informarnos de fuentes no oficiales. Bueno, todo esto es provocado porque no tenemos una debida educación para el uso correcto de los medios de comunicación en general, no solamente los digitales. Entonces, estos son los peligros que actualmente estamos corriendo, y si no se atienden, pues estos van a ir acrecentando. Se ha comprobado en los últimos años, a partir de diferentes estudios que han realizado, la Universidad de Oxford, a partir justamente de la Fundación Reuters o del Instituto Reuters, hace una medición anual de los efectos que actualmente están teniendo los medios de comunicación en general, incluyendo Internet. Y México actualmente está entre los 5 países en el mundo que más consume desinformación. México está hoy en día, según estos datos de esta investigación, también entre los 10 países en el mundo con mayor polarización, etcétera, etcétera. Entonces, si no tenemos esta orientación y esta alfabetización mediática digital, corremos estos grandes riesgos ante el uso de las plataformas digitales, mejor conocidas como redes sociales. Pues ahí está la opinión de Luis Ángel Hurtado. Le agradecemos mucho que se haya tomado el tiempo de compartírnosla. Y antes de seguir con la charla, quisiera mandar a un cortito comercial y volvemos en unos segunditos.
Bueno, pues ya estamos de regreso y voy a dejar esta pregunta para Gus y me voy lentamente. ¿Redes sociales, herramienta de manipulación de los poderosos o arma de defensa que dan voz y voto a la gente y a los trabajadores y ¿no? Uf. Qué difícil, ¿eh? Sí. Quería, te digo, voy a dejar esta pregunta e irme lentamente. Es muy complejo porque, a ver, partiendo del hecho de cuántas personas en realidad sí tienen acceso a redes sociales, ¿no? Claro. Que ya debe de ser un número bastante reducido al menos en los países como México, que tienen los niveles de pobreza, etcétera, tan altos, ¿no? Lo que mencionaba Luis Ángel acerca de el consumo de falsa información, fake news, etcétera. Creo que al final me voy a ir. Al final es arma para quien puede explotar las redes sociales realmente. Claro. Siempre se va a decantar hacia esa balanza, porque claro. es parte de un medio de comunicación o del cuarto poder al final del día, como para definir que pueda ser realmente un arma de la gente hacia un cambio o hacia la generación de nuevas estructuras sociales que les permitan una mejor vivienda, al menos me voy a ir a lo general, ¿no? Tener dignidad humana, que no se tiene, ¿no? En muchos de los casos en el mundo entero. Y son la mayoría de los casos mal llamadas minorías. Claro. Que o sea, en realidad son las mayorías. Al final son las mayorías. Están en desventaja. Simplemente, ¿no? Exactamente. Claro. Pero bueno, les gusta llamarles minorías porque son los que no tienen nombre, los que no tienen el apellido, los que no tienen el estatus, los que no tienen las oportunidades. Sí, los que no le aplauden sus bailes en París en TikTok, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces sí, a ver, son arma para poder intentar salir de una situación de desinformación. Son arma para poder intentar tener un contraste distinto hacia lo ya estructurado, al menos de los tiempos de 30 años para atrás, ¿no? Creo que esa es la fuerza en la cual la gente puede utilizar las redes sociales, entre otras cosas de comunicación, etcétera. Pero no dejemos de ver realmente que hay de dinero metido ahí, de política, de marcas, etcétera. Al final te terminan influenciando a la gente hacia donde ellos desean que esté influenciado, ¿no? Gobernadores, etcétera, de distintos partidos políticos se han colocado de esa manera. Tendencias políticas se han colocado de esta manera en los últimos 4 años, en los últimos 5 años. Ya sea criticando o ya sea apoyando. Pero en cualquiera de estas dos cuestiones dicen que hablen bien, que hablen mal, pero que hablen de ti, ¿no? Y es la red social en TikTok y las que más hoy puede estar en tendencia, están siendo utilizadas para ese fin. No les importa si la gente o no tiene la información real, porque para eso hay N cantidad de empresas que te pueden generar el tráfico de datos que tú desees, ¿no? Los bots. Pero al final del día sí que es un gran porcentaje de lo que se mueve en redes, los bots. Grande. O sea, todo juega a favor de las redes sociales, a favor de quién maneja las redes sociales. Quien puede inyectar realmente poder a las redes sociales, es ahí donde ellos pueden influenciar directamente, ¿no? Hoy puede importar más la opinión, ¿no? de un Chumel Torres a los problemas realmente importantes que puede llegar a existir en el país, ¿no? Hambruna, pobreza, desigualdad, la situación de las mujeres, y ya ni siquiera hablemos de los problemas que ni siquiera se hablan, como las personas con discapacidad, que una ciudad que no se puede. Sí, exacto. O sea, hay una temas cantidad de que problemas ni han entrado a la conversación. que no son visibles, ¿no? Y por eso llamo los que no tienen nombre o los que no tienen estatus, ¿no? Pero es ahí porque abres tú la red social y quién te muestra lo que te quiere mostrar, ¿no? Claro. Más allá de que estés a favor o en contra de un gobierno u otro, la realidad es la realidad. Y no podemos perder piso de eso. Y no podemos dejar de hablar de eso, ¿no? Interesante. Pero, al final pensaría que es quien puede inyectar ese tipo de información y ese tipo de dinero, de lo que tú quieras. Quien puede manipular es quien se ve más favorecido con las redes sociales. Ya. ¿Bendición o maldición, Joaco? Es una nueva herramienta y en realidad no está, es difícil de controlar y no significa que no se intente y que a veces no se logre de manera muy efectiva. Claro.
Voy a decir algo que hemos escuchado ya varias veces en otros lugares. La atención es la moneda de cambio en el mercado de las ideas. ¿Qué tan involucrado estás y por cuánto tiempo? Las redes sociales, es algo que saqué de una entrevista con Bob Burnham, viene por cada momento de tu vida. Cada segundo de tu vida, cada momento de libertad o de ocio es un momento en el que podrías estar viendo el teléfono. Colonizar cada momento de tu vida y convertirla en una commodity para que otros la consuman. Si no sabes cuál es el producto que cierta compañía vende, lo más probable es que el producto seas tú. Esto hablando de los metadatos y de muchísimas otras cosas. También es una posibilidad para que la gente poderosa pueda dirigir el discurso. En el mercado de ideas gana la idea que más se muestre. Ya lo vimos cuando hablamos de Elon Musk y de Twitter, en donde la gente estaba denunciando una realidad y inmediatamente el establishment se movía para tildarlo de teoría de la conspiración, y si tú decías esa verdad, entonces eras un paria y un marginal. De esta manera lograron imponer grandes ideas. Uno de los miedos, y te lo dicen abiertamente, que tienen los norteamericanos respecto a TikTok es que radicalicen a las personas. Es decir, que difundan ideas no convenientes a un público que además ya está listo para recibirlas y creerlas. A veces puede ser simplemente una idea exactamente radical, antisistémica, o a veces puede ser una verdad inconveniente. Ese es el tipo de peligros que el establishment ve con las redes sociales y que trata de suprimir. ¿Qué significa todo esto? Pues a veces es reacciones emocionales a lo que es propaganda, o a veces es que no hay una verdad objetiva. Como vimos en The Last of Us, que nadie tiene en realidad la razón en este tipo de cosas. Bueno, eso no les gusta a los poderosos. A ellos les gustaría, como diría Noam Chomsky, fabricar un consenso y que todo el mundo estemos de acuerdo en la misma cosa. Lo que llaman polarización en realidad es politización. Que la gente pueda discutir ideas contrarias en un ambiente no controlado, y que las ideas orgánicas en el mercado de las ideas sean las que simplemente prevalezcan. Eso no les gusta. La única forma de tomar decisiones informadas es estar informado. Y si esa información está controlada o está manipulada, pues no estás informado. Creo que las redes sociales pueden ser una gran contraparte de esto, y la forma en la que las redes sociales pueden ayudar a esta conversación es precisamente que no todo esté controlado por el mismo grupo de oligarcas. Lo que estamos viendo con TikTok o con Twitter con Elon Musk es que vemos diferentes grupos de oligarcas que tienen ideas encontradas y que por lo tanto permiten el disenso. Claro. Ahora, seguimos a merced de estos oligarcas. Son los oligarcas a favor de la libertad de expresión. Bueno. Y eso es lo que veo. Entonces, todo lo que hacemos en el capitalismo también es una forma de trabajo. Incluso consumir pasivamente, de alguna manera, estás generando valor para alguien. Así es como nosotros también nos convertimos en una commodity, y también están al uso de estas personas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con TikTok? Que le confiesan a Forbes que pueden manipular el algoritmo desde sus oficinas. Y normalmente lo hacen, pues como bien dice Gus, llegan los políticos y compran tiempo de TikTok, compran views. Entonces, pues manipulan el algoritmo para que sean más relevantes. Seguro aquí me pueden mencionar a más de un político que es tiktokero. También las empresas hacen exactamente lo mismo, y no aparecen como un anuncio o como un promocional, aparecen como un video normal, y nada más reciben un poquito de ayuda del algoritmo por parte de la empresa de TikTok. Otra forma en la que manipulan el algoritmo, según ellos dicen, es para diversificar el contenido. Tenemos, y lo mencionamos con la inteligencia artificial, ciertos prejuicios sociales que son compartidos por muchos. Entonces, si nos guiáramos nada más por eso, seguramente la rubia sería el video más popular de todos los tiempos, y no habría ciertas no, y aparte, públicos pues que, ni sentido tendría que no lo manipularan, ¿no? Sería como, o sea, no, si es su producto, si es su todo, no lo meten ahí a ver qué pasa, ¿no? O sea, tienen muy claro qué se quiere, qué no se quiere, y si no, pues creo que es hasta más peligroso. No lo sé, o sea, ¿sabes? Entonces, mira que económicamente hablando, vamos a hablar, ¿no? De estas aplicaciones en las cuales se vende contenido, ¿cómo le llaman? Privado, ¿no? Tanto de hombres como de mujeres. ¿De dónde se está sustentando ese dinero?
Claro. O sea, realmente hablaba con otros colegas economistas y me decían, es que si esto continuara la tendencia de generación de cuentas de contenido mayor de 18 años, por ejemplo, tanto de hombres como de mujeres, y esa tendencia sube, es dinero que no está siendo sustentado en una producción de bien o de servicios, que al final del día pueden ser sujetos a demanda u oferta. Claro. Esto no, esto simplemente es contenido que está en la nube, en la burbuja, no hay algo que sustente este trabajo, aunque sea trabajo. Pero es la final, y por eso Carlos Marx es uno de los pensadores filósofos más importantes de todos los tiempos, porque él ya lo veía venir esta parte, no tal cual las redes sociales, veía venir la forma de generar dinero o capital sin que exista un sustento de trabajo, y que eso al final del día generan crisis. Carlos Marx, desde él vio la crisis de los 20, 200 años, o sea, ahorita no voy a decir el número porque no estoy concentrado en eso, pero lo vio tiempo atrás. Así es. Tiempo atrás. Entonces, estas mismas crisis financieras se pueden replicar hoy en día con las redes sociales, porque hoy, en 10 años vas a tener a una cantidad de generación de jóvenes que no saben qué es trabajo, que no están nada para trabajar. Porque al final del día es lo mismo de siempre. Y perdone la intervención, Joaco, pero No, está muy bien. desde la pista económica, evidentemente esto puede generar una crisis financiera, una burbuja financiera, porque tienes a una gran generación de jóvenes produciendo dinero de nada, de una foto, que no están nada, que al final quien gane dinero de eso, pues, respetablemente, al final no están haciendo un daño. Sí, claro. Pero indirectamente, desde la vista económica, no hay un trabajo, producto, un bien o un servicio que sustente ese dinero. Claro. Y ya de aquí las teorías que tú puedes decir es en qué se está inyectando el dinero. Bueno, Sí, ya puede haber ya una de ahí. cantidad de cosas, ¿no? Impresionantes, que podemos hacer otro programa de esto, ¿no? Sí, Naturalmente, pero sobre la economía pero bueno, de la digital, ¿no? Claro. Está buenísimo. Sí, O sea, sí, es eso maravilloso. o sea, hasta hablamos de lavado de dinero, hablamos Sí, de, claro. o sea, hablamos de un montón de cosas que se pueden estar inyectando en esas partes de negocio, y Sí. que pueden impactar directamente en una crisis después, ¿no? O sea, ya lo Claro. veremos y diremos Carlos Marx tiene razón, ¿no? Y pues Por que, más que no, se- que ahora sí que échense una persinada. No, a ver, quisiera ya pasar con los datos curiosos, porque si no aquí nos seguimos otras 2 horas. Sí. A ver, como bien dijimos sobre los bots, nada más para ser más puntuales, 52% o más del 50% del tráfico de todo Internet es de puros bots. Entre inofensivos y maliciosos, o sea, ¿no? A ver, hay casi la mitad de los habitantes de la Tierra ya son usuarios activos en redes sociales, ¿no? Entonces, esto parecería mucho, pero también, pues tu vecino no está, ¿no? Entonces, date cuenta de que el mundo no es así, está quedando la mitad afuera, ¿no? Eso también hay que ser conscientes de eso. Y una cosa importante, nada más, digamos que esto es como para... como la conciencia de cómo lo usamos, las horas, qué vemos y por qué. Pero el prime time de las redes sociales a nivel mundial es de las 8:30 de la noche a las 12:30 de la noche, ¿no? Entonces, antes, como quiera que sea, la televisión te decía, bueno, de aquí a tal hora ya no puedes, o es contenido para adultos, ¿no? Ahorita, a esa hora se están conectando también un montón de jóvenes que, como decías, de que no hay ningún control, no hay TikTok. Por ahí escuché a alguien que decía, ya se está filtrando así como pornografía infantil como disfrazada en las redes sociales. Y eso hay que estar al pendiente, ¿no? Hay que estar muy al pendiente. Dichos estos datos curiosos, a ver, Joaco, tu conclusión respecto a las redes sociales. Y TikTok y reto clonazepam. Bueno, durante todo el siglo XX se alentó cierta cultura de la individualidad y la idea de que la visibilidad es lo mismo que el éxito. También hay algo evolutivo en toda esta dinámica, como ya mencioné. Uno quiere reconocimiento y aceptación. No solo nos genera endorfinas, sino que tiene un efecto social real. Este nuevo éxito no viene ni del talento ni del logro. En realidad quizá nunca lo vino. La mejor definición de celebridad que he encontrado cuando estuve estudiando aquello fue que una celebridad es alguien que es famoso por ser famoso. Wow. Las redes sociales... Eso está muy bien, sí.
Las redes sociales se han convertido en esta herramienta de autodocumentación y autopromoción que puede generar esta idea de éxito o de estatus y que propicia que la gente las busque pues para este sentimiento de reconocimiento y de valor personal que se puede conseguir con la posibilidad que te ofrece estas redes que te ofrecen fama instantánea. En términos de esta predicción impresionantemente acertada de Andy Warhol, te vuelven famosos por 15 minutos. Todo el mundo tiene la posibilidad de ser famoso por 15 minutos. Es la herramienta que encontramos de fama instantánea. Voy a citar de nuevo a Bob Burnham en uno de sus rants. Dice: las redes sociales son solo la respuesta del mercado a una generación que exigía actuar frente a la cámara. Así que el mercado dijo, aquí, actúa todo lo que quieras. Perfórmense el uno al otro todo el tiempo sin razón alguna. ¡Wow! Pero es una prisión. Es horrible. Sí, sí. Uy, no, Juaco, para, por favor. El intérprete y el público fusionados en uno. Dice Burnham: sé muy poco sobre cualquier cosa, pero lo que sí sé es que si puedes vivir toda tu vida sin una audiencia, debes hacerlo. Oye, déjame casi complementar esa frase con con el relato de Mark Twain del forastero misterioso. El forastero misterioso es el diablo y cuando llega al pueblo dice: ustedes no son nada más que un sueño tonto y disparatado, dense cuenta. Es que me sonó casi el diablo de Mark Twain la frase que estabas diciendo. Perdón, Juaco, termina. No, ese fue mi final. Ah, mira, eres un final trágico, pero yo quiero dar tantita esperanza. A ver, Gus, dinos tu conclusión. Yo no podría estar más de acuerdo, ¿eh? O sea, a ver. Sí, es que a jóvenes y no jóvenes, etcétera. A ver, las redes sociales les pueden ayudar a encontrar información, a encontrar muchas cosas, productos, mercados, servicios, otras opiniones y diversos temas. Lo realmente importante es no confíen su salud mental en lo que ven en las redes sociales. Eso es muy importante. Siempre busquen ayuda de alguien realmente certificado con todas las credenciales necesarias, pero no confíen su salud mental. Si se encuentran deprimidos, si se encuentran con ataques de ansiedad, etcétera, estrés, malos tiempos, normal, pero busquen ayuda, no en las redes sociales ni en supuestos profesionales dentro de las redes sociales, ¿no? Wow. Creo que esto es muy importante porque lo he visto en muchas ocasiones como generador de contenido, que mucha gente me dice: Gus, gracias por lo que me dice, por tu contenido, me ayuda mucho a mi día a día. Y es no. Que tu día a día no sea si yo subo o no contenido, lo que diga o no, porque para cuando no esté de acuerdo en lo que tú piensas, entonces tu estado de ánimo va a ir en relación a eso. Y eso puede pasar con otros generadores de contenido o falsos influencers. Entonces, tu salud no la dependas de lo que ves, de lo que escuchas en una red social. Si puedes, entonces buscar ayuda a través de ellas, pero no la detengas, no la apalanques, sí, en ese lado, ¿no? Ni creas en falsos gurús de economía, de finanzas que te hablen que ellos ganaron millones, etcétera. No. Asesórate realmente de gente que esté certificada. ¿Por qué? Porque los conozco y sé que son falsos, ¿no? Y a partir de ello diría, las redes sociales como banalidad, hay que verla desde ese punto de vista, como un circo. Entendámoslo de esa forma, porque es negocio, porque es política, porque están inmersos, no tienen idea cuántas personas están inmersas y son contadas y no he encontrado ninguna dentro de muchas personas, ¿no? Que no tengan alguna tendencia hacia su público para control, ¿no? Para ofrecerles algo. Entonces, a partir de ello, tengamos claro para qué sirven las redes sociales, pero no es la vida real. Claro. Lejos. Claro. Muy lejos está de ser la vida real. Claro. Entonces, pues nada, igualmente agradecerles mucho el espacio, la pasé increíble. Oye, increíble. Gus, muchas gracias. No, más bien yo te quería agradecer y se me hace bien padre lo que dices, ¿eh? O sea, mira, luego es muy fácil hablar o incluso de nuestra parte nosotros estar aplaudiendo todo, pero se me hace que es de una conciencia y una responsabilidad bien grande lo que dices de, a ver, yo propongo algo que creo, pero pues, y gracias, ¿no? Por el mensaje de, qué padre, Gus, pero
como que no se trata de esto, ¿no? O sea, eso se me hace bien interesante porque no cualquiera se lo dice a las audiencias y eso yo creo que es de aplaudir o sea, de verdad. Y yo nada más para concluir, yo creo que, como dices, Joaco, es una nueva herramienta, ¿no? Y a lo mejor el machete te sirve para acelerar tus cultivos, ¿no? Tener un mejor manejo de la vegetación en tu terreno o pues verlo ahí, no saber qué hacer y empezar a hacerte marcas en el brazo y de repente ya lo tienes todo cortado y ¿no? Y es filoso y es y en una de esas te corta todo el brazo y la pierna y incluso puedes enloquecerte y voltear y darle un machetazo al de al lado. Entonces, mejor hay que usarlo para cultivar, creo yo, ¿no? Ese machete, esa herramienta, esas redes sociales, porque yo sí les puedo decir que un amigo mío que yo admiro mucho es productor y es un especialista en el color y todo fue gracias a las redes sociales. Cada vez que él se traba, pregunta, cada vez, o sea, es una persona, un profesional de primera clase que fue formado por el entendimiento de la red social como herramienta y como ayuda y como conocimiento, y entonces pues creo que no todo está perdido, ¿no? Gracias de verdad, Gus. Gracias, Joaco. Luis Ángel Hurtado, que no estuvo aquí en cabina, pero que nos hizo el gran favor y el gran honor también de tenerlo así con sus respuestas. Gracias, Juan Bernardo, estuvo el día de hoy en los controles. Javier Martret en producción general, Luisa Cantú en dirección general. Esto fue Wanna Geeks y nos escuchamos hasta la próxima. Suscríbete a Wanna Geeks, una producción original de Audiocentro, con la participación de Ricardo Yaguaca y Joaquín Ortega. Edición Héctor Mondragón. Producción Javier Martret. Dirección general Luisa Cantú. Audiocentro.